Bienvenidos todos nuevamente aquí a nuestra Academia Asesoría y Formación JMC. Vamos a dar unos pequeños apuntes con relación a la Constitución española, que es el tema que se nos ha impuesto en el programa. Y muy bien, comencemos. Vamos a estructurar este tema en 4 apartados bien distintos. El primero vamos a dedicar un poco de historia con relación a la Constitución y al proceso constituyente. Yo creo que en estos casos siempre es muy interesante y muy instructivo tenerlo. En segundo lugar, vamos a ver por qué y para qué existe una Constitución. No solamente en España, sino en el resto de los países civilizados. Posteriormente vamos a ver la estructura, y la estructura es bastante significativa. En último lugar, vamos a estudiar el articulado completo de la Constitución, pero en este tema no nos va a caber todo, así que lo haremos en sucesivos temas. Comenzamos con la historia. Veréis, termina el siglo XVIII y termina con el reinado absolutista de muchos reyes de Europa. En España no podía ser menos. Termina el absolutismo con la Revolución Francesa. Y con la Revolución Francesa, pues, se crea la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y se establecen una serie de bases para estructurar el Estado francés. Esa serie de bases, pues, fueron copiadas posteriormente por la incipiente nación de los Estados Unidos y, en segundo lugar, fue copiada por la segunda Constitución Europea, que fue la de las Cortes de Cádiz, en 1812. En esa Declaración Universal de los Derechos y del Hombre, en ese contexto, se creó la división de poderes. Empieza a nacer el Estado liberal. Se creó la división de poderes que fue copiada por nuestra Constitución. Pero llega el siglo XIX, tenemos la invasión francesa de España, tenemos la guerra de la independencia con Francia, y a partir de ahí, durante todo el siglo XIX, fue la época más convulsa que hemos tenido en España en nuestra historia, hasta la Guerra Civil de 1936. Durante el siglo XIX se aprobaron en España 7 constituciones distintas. 7. La de la Constitución de las Cortes de Cádiz fue prohibida por el rey absoluto Fernando VII. Se llegó a prohibir incluso que se hablara de ella, y por eso la gente con la gracia natural de la gente de Cádiz se le llamó la Pepa. Y en todas esas constituciones aquí cada uno hacía lo que le parecía. Es que es así. Llegaba el momento liberal, pues los liberales hacían una constitución. Llegaba el republicanismo, pues idem de lo mismo. Cada uno hacía prácticamente lo que le parecía. La de 1873 empezaba en su artículo primero diciendo que España se dividía en varios estados, entre ellos Filipinas, Puerto Rico y Cuba. Estados. España pasaba de ser un reinado entero a tener varios estados, o a estar formado por varios estados. Fue una idea que aquello terminó como el Rosario de la Aurora, pero que posteriormente fue copiado. La última se hizo en el año 1931, que también, como las otras, aunque esta un poco más grave, se hizo sin consenso popular. No hubo elecciones de ningún tipo, sino que fue impuesta, una imposición por la izquierda. Ya sabemos desde 1931 hasta 1936 lo que llegó a ocurrir, los incidentes tan gravísimos que tuvimos en España, las
3 revoluciones que se nos dieron ahí en esos 5 años, en fin, un desastre y un caos absoluto. Termina la guerra civil y llega el franquismo. Y con el franquismo se promulga el fuero de los españoles, o el fuero nacional. Otra imposición más. Aquí se hizo esta ley, o esta, vamos a llamarla pseudo-constitución, y no se consultó a los ciudadanos absolutamente nada. Se impuso y punto. Bueno, muere el general Franco. Una vez que muere el general Franco, se acaba la dictadura y empieza un nuevo periodo en España. Empieza un nuevo periodo en el que Su Majestad el Rey Juan Carlos I, junto con las Cortes Generales, unos cuantos que habían en las Cortes Generales, decidieron crear una constitución. Una constitución que fuese actual, que fuese civilizada y que recogiera derechos y libertades copiados de otros sitios distintos, de otras constituciones, y una forma de gobierno copiada también de otros sitios distintos. Se inicia el proceso constituyente con una serie de personas, todas reunidas de un signo político y de otro signo político, a los que se les llamó los padres de la Constitución. Bien, esa designación fue por encargo de Su Majestad el Rey y por el presidente del Congreso. Se elabora la Constitución, se elabora. Una vez que se elabora, todos llegan a un consenso, los padres de la Constitución llegan a un consenso, cierran viejas heridas entre derechas e izquierdas y el proyecto de Constitución fue aprobado por las Cortes Generales el día 31 de octubre de 1978. Las Cortes Generales lo aprueban y al mismo tiempo se convoca un referéndum popular, que fue el día 6 de diciembre de 1978. Ese es el día de la Constitución hoy en día. Bien, se aprobó con el voto afirmativo del 99% de los ciudadanos de toda España. El rey sancionó la Constitución el día 27 de diciembre, es decir, estampó su rúbrica. Se publicó en el Boletín Oficial del Estado el mismo día 29 de diciembre de ese mismo año y entró en vigor ese mismo día. Bien, estupendo. Ya tenemos nuestra Constitución. Ahora debemos de saber por qué y para qué existe una Constitución. Porque los que sean profanos en la materia no van a comprender muy bien para qué es esto, ni por qué existió. Los españoles, ya os digo que tuvimos un tiempo muy convulso entre nosotros, un tiempo horrible, en el que no parábamos de pegarnos tiros unos a otros, y entonces necesitábamos de una norma jurídica que fuese la más grande. La más grande no por su extensión, sino por su importancia, y que esa fuese la que vinculara a todos sin distinción alguna. Para eso existe la Constitución, para que sea la ley de leyes. Todas las leyes que se elaboren en España han de cumplir fielmente lo que dice la Constitución, que obliga o vincula o condiciona a todos por igual. Y ninguna ley puede contradecir a la Constitución. Ninguna. Ya tenemos nuestra Constitución. Los facsímiles, las fotos que aparecen en Internet, pues, en fin,
Es un ejemplo claro de aquella época. Bien, vamos a ver la estructura, cómo está estructurado. Os recuerdo, como hemos empezado ahora mismo, al principio de la clase, que con la Revolución Francesa se crean una serie de estructuras para dirigir el país. En Francia. Fue copiado en España. Y uno de los principales fue la división de poderes, que sigue estando hoy en día. Todos los poderes son independientes entre sí, pero se controlan unos a otros a modo de balanza para que el Estado quede plenamente equilibrado. Pues muy bien, la Constitución nos habla en un principio de un preámbulo. Un preámbulo que es muy cortito, muy cortito. Ahora después ya lo veremos. Después nos habla de un título preliminar importantísimo para los españoles. Se nos dice, iremos luego artículo por artículo desgranando toda la Constitución si el tiempo nos lo permite. Se nos dice cuál es la capital del Estado, cuál es la forma política del gobierno de la nación española, una monarquía parlamentaria, que es una de las tres formas distintas del Estado liberal. Posteriormente vienen los derechos y deberes fundamentales. Tantos años de pegarnos tiros unos a otros y tantos años de silenciarnos para que no volviera a ocurrir lo que nos pasó en el siglo pasado, terminó por suprimir muchos derechos de los ciudadanos. Muy bien, pues la Constitución lo primero que se nos dice es que todos los derechos se harán a la luz de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de los tratados internacionales en los que España sea parte. Necesitábamos ese marco, necesitábamos un lugar donde estuvieran refundidos todos los derechos. Pero no todos los derechos tienen igual protección y no todos los derechos tienen la misma fuerza. Bien es cierto que todos los derechos que hay aquí, luego, posteriormente, se han ido regulando vía ley orgánica. Pero bueno, empieza este título primero con el capítulo de los derechos de los españoles y extranjeros, que viene en el Código Civil. Son 5 capítulos lo que hay aquí. El segundo habla de los derechos y libertades. Se dividen en 2 secciones, ¿eh? 2 secciones, pero os digo que todos los derechos y libertades son regulados a la luz de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Posteriormente se nos habla de los principios rectores de la paz social y económica. Se nos habla de la vivienda, se nos habla del derecho a la circulación, se nos habla del derecho al trabajo, se nos habla, en definitiva, una serie de derechos que no son tan fundamentales como los del capítulo segundo, pero que tienen una importancia capital. Posteriormente, en el capítulo 4, se nos habla de las garantías de las libertades y derechos. ¿Cómo se tienen que garantizar estos derechos para que se cumplan? Porque son derechos de todos los ciudadanos en cuanto ciudadanos de España. ¿Bien? Pero todos los derechos también se pueden suspender, no solamente en España, en todos los países civilizados, por algún motivo. Suspender, no eliminar. De eso habla el capítulo 5 de este título. Continuando con la estructura, volvemos a la división de poderes. ¿Y qué es lo que hace la Constitución española después de regular los derechos y libertades? Pues que nos habla de la jefatura del Estado. Lo más importante que podemos tener, junto con los derechos y libertades. Pero fijaros
que en la Constitución se pusieron los derechos y libertades y la jefatura del Estado justamente por debajo. Es normal que esto suceda. La jefatura del Estado debe de estar plenamente regulada y estar por encima de los demás. Porque después vienen los tres poderes que hay en todos los estados civilizados. El primero es el poder legislativo, donde se hacen las leyes, donde se elabora todo el ordenamiento jurídico. No todo, el principal. Bien, es decir, el título tercero habla de las Cortes Generales. Nos dice cuáles son las cámaras, el Congreso y el Diputado. Se nos dice cómo se van a elaborar las leyes que tenemos en España y se nos habla de los tratados internacionales. Cómo se tiene que aprobar en España. No se habla de cómo se elaboran los tratados internacionales porque eso corresponde a la forma de relación entre un Estado y otro, o entre varios Estados. Después del poder legislativo, nos tenemos que encontrar forzosamente con el poder ejecutivo, es decir, el gobierno de la nación. Y le dedica dos títulos. Uno habla del gobierno y la administración y otra habla de las relaciones entre el gobierno y las Cortes Generales. Bien, un poco extenso y a veces un poco escabroso, pero muy interesante y muy instructivo. Nos da una cultura que no nos da otras disciplinas de las humanidades. ¿Cuál es el tercer poder del Estado que hay que estudiar? El poder judicial. Ya teníamos el legislativo, ya tenemos el ejecutivo y ahora tenemos el poder judicial. Son los órganos jurisdiccionales, los jueces. Hablaremos del Consejo General del Poder Judicial, hablaremos del Tribunal Supremo. Bien, el título 7 nos habla de Economía y Hacienda, que no lo vamos a estudiar porque no nos lo piden en ningún programa. Siguiendo con la estructura, el título octavo nos habla de la organización territorial del Estado. Fijaros que son 22 artículos. ¿Cómo se organiza o cómo se estructura territorialmente el Estado? Pues con las comunidades autónomas y los municipios y provincias. Bien, nos habla un capítulo de unos principios generales en los que se dice incluso cuáles son las competencias de las comunidades autónomas y cuáles son las competencias del Estado. Se nos habla de la administración local, diputaciones provinciales y municipios, y se nos habla también de las comunidades autónomas. Ya lo tenemos plenamente regulado. Bien, aunque esto de las comunidades autónomas todavía le queda mucho tiempo. El título noveno nos habla del Tribunal Constitucional. Pero el Tribunal Constitucional no es un tribunal judicial, tal y como lo conocemos. Vamos a llamarlo que es un tribunal de garantías de la Constitución. Porque claro, si tenemos una Constitución, que es de las más avanzadas del mundo, necesitamos algún órgano que la proteja y que esté constantemente vigilando sobre ella. Bien, para eso se creó el Tribunal Constitucional. Lo veremos en su momento, muy instructivo. El último título nos habla de la reforma constitucional. Fijaros, en estos artículos que tenemos aquí de la reforma constitucional hay dos formas de hacerlo. Una, vamos a llamarla simple, en la que se puede modificar solamente algunos textos de la Constitución, y ya de hecho se ha modificado 2 o 3 veces, se puede modificar con la aprobación de las Cortes Generales, porque son cosas más simples, cosas más ordinarias. Pero luego hay otra reforma que es mucho más severa,
mucho más complicada. Hay que suspender las Cortes, hay que organizar un referéndum, y todo eso es derivado de lo prisionero que somos de nuestro pasado en esto de la Constitución. Si durante el siglo XIX todo el mundo podía venir aquí y hacer su Constitución, implantarla de cualquier manera, pues se puso un procedimiento muy agravado para que eso no pasara. No digo que no se pueda hacer, pero que es mucho más complicado. Cuando lleguemos a su momento, pues lo vamos a ver. Muy bien. Luego tiene 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria en la que se dice que ninguna ley puede contradecir a la Constitución, pero al mismo tiempo deroga todas las leyes anteriores que sean contrarias a la Constitución. Bien. No obstante, hay leyes que, incluso del siglo pasado, del siglo XIX, que todavía están en vigor, pero porque no contradicen a la Constitución de ninguna forma. Y nuestro poder legislativo todavía no ha considerado que es el momento para poder reformarlas. ¿Bien? Y tiene una disposición final. Dice que entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Y así se hizo. Bien. Os dejo entonces, muchas gracias por vuestra atención y en las próximas clases iremos desgranando artículo por artículo de la Constitución para que todo el mundo lo podamos tener muy claro y podamos aprender por qué tenemos una de las constituciones más avanzadas del mundo. Bien, muchas gracias por vuestra atención.